Pregunta más, ¿le daría tiempo para armar un formulario aquí con todos? Puede ser. Vamos a ver qué tal mis ganas de nuevo. Disculpa, al grupo pasé algunas preguntas tipo que pillé. Bueno, no, creo que lo pillé ahí en la página de software, pero dice del 2020. Ah, sí, No sé si, sí, esto no lo... sé, Perdón. cómo, dime, perdón, no te corté, pero esos fueron los únicos que pillé y no sé si te dé tiempo para algunos, o si ya lo tenés resuelto, nos podés pasar a algunos, ya lo tenés, ¿no? Ya estoy seguro que al menos 4 de esos los tengo en las asignaturas que les pasé. De todas formas los podemos repasar ya, los vamos a repasar. Yo estos los tengo. El tema, yo quería hacerlos el anterior semestre porque se veían como los ejemplos más cercanos. Esos son los que no tengo, pero estos sí los tengo. Los vamos a hacer ya, los vamos a hacer. Hagamos este una vez. Ya está grabando, hagamos este ejercicio. Dejo en claro algunas cuestiones y vamos con los que pasaron, ¿bien? Bueno, empecemos. Dice, bueno, no se lee muy bien ahora que lo veo. Bueno, la parte de arriba. Una bobina de 10 espiras circulares de 15 centímetros de radio. Bien, vamos anotando un dato. Una bobina de 10 espiras, n es el número de espiras, de radio 15 centímetros, ¿no? Está situado en una región en la que existe un campo magnético uniforme cuya intensidad varía con el tiempo según la fórmula que tienen ahí, bien. Dice que el campo magnético varía con el tiempo de tal manera que es igual a 2 por el coseno de 2 pi t menos pi cuarto Tesla, cuya dirección forma 30 grados con el eje de la bobina. La resistencia de la bobina es 0,2 ohmios. Calcular el flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo y la intensidad de corriente que circula por ella en un instante para un tiempo de 3 segundos. Bien. Parece difícil, no lo es tanto. Primero, lo ideal sería hacer un dibujo que me represente la situación. No es una bobina, entonces ya saben, ya hemos visto el laboratorio de bobinas. La bobina no es más que un enrollado de cable, ¿no? Radio 15 centímetros, dice, está situado en una región donde existe un campo magnético uniforme cuya intensidad varía. La dirección del campo forma 30 grados con el eje de la bobina. ¿Cuál es el eje de la bobina? El eje de la bobina, ¿no?, es esta línea roja que estoy dibujando, ¿no? Ese es el eje que divide a la bobina en dos partes y sobre el cual al rotar la misma pues no varía la forma de la bobina, ¿no? Ese es el eje. Espero que se entienda, ese es el eje. El eje de la Tierra, me lo ubicarán, ¿no? El eje de la Tierra parte a la Tierra en dos, o pasa a través del centro de la Tierra y le permite girar de tal forma que no varía la forma en la que gira, etcétera. Bueno, ese es el eje de la bobina. Dice que el campo magnético forma 30 grados con el eje de la bobina. Quiere decir que si yo me armase un sistema de referencia, de ahí lo útil que sería que sepan manejarse con sistemas de referencias, que bueno, lo he intentado explicar en las últimas auxiliaturas. Como diría algún docente, deberían saberlo de primer semestre, pero bueno, no me odien, odian menos, si yo dibujo ese eje, ¿no?, haciendo que el eje de la bobina esté con el eje X, dice que forma 30 grados con el eje de la bobina, es decir, 30 grados con el eje de la bobina, que sería el eje X, y esa es la dirección del campo magnético. Bien, de esa manera se arma el ejercicio, o el dibujo, para por lo menos tener un entendimiento un poco más claro de la situación en la que estoy. La resistencia de la bobina, tanto. Primero el flujo magnético. ¿Qué sé yo respecto a las fórmulas de flujo magnético que ustedes deberían ya tener en su formulario? Bueno, me dicen que el flujo magnético en vector, si yo tengo vectores, sería el vector campo magnético, producto punto con el vector normal a la superficie, por la superficie que tenga, o el área que tenga el conductor, ¿no? ¿Me sirve esta fórmula? No, porque no tengo vectores, entonces yo me voy a la otra fórmula pero esta anótensela. Vamos a ver si hay algún ejercicio que ocupe esta fórmula para trabajar con vectores.
Después está la que me permite hallar el flujo como módulo, que no es más que el módulo del campo, por el módulo de la superficie, por el coseno del ángulo que se forma entre la normal a la entre la superficie, entre la normal a la superficie y el campo. Denme un segundo. Ahora aquí me voy a tomar un tiempo de teoría porque espero que entiendan esto. Ya lo expliqué, digo eso para que no se deje al aire de que esta es la primera vez que explico. De todas formas lo vuelvo a explicar, no hay problema. Ya, a ver. Yo tenía una superficie, puede ser cuadrada, circular, rectangular, hexagonal, lo que ustedes quieran, la forma no importa. Bien, es una superficie. Y yo podía tener un campo, ¿no?, que la atravesase a esa superficie de esta manera. Ahora, hay dos formas de interpretar esto. Yo digo, si el vector campo es perpendicular al vector, a la superficie, ¿no? ¿Qué significa? Que el vector campo forma 90 grados con la superficie, ¿bien? Yo obtenía lo que es el flujo máximo, que ahí la fórmula se simplifica simplemente como B por S, porque el coseno de 90 es 1, ¿no? Y si perpendicularidad significa una relación de ángulos de 90 grados, entonces aquí estoy en radianes. Lol. Coseno de 90, si lo ponen en la calculadora, perdón, a ver, coseno de 90 es 0. Ahora, ¿por qué aquí es flujo máximo? Porque el ángulo, bien, no se toma desde la superficie hasta el campo. Se toma, ¿no?, desde la normal a la superficie al campo. ¿Qué ángulo hay entre la normal y el campo? Y ahí 0. Coseno de 0 es 90, es 1. Ahora sí, ¿no? Coseno de 0 es 1. O sea, ustedes pueden usar cualquiera de las dos interpretaciones. Pueden decir, si el campo es perpendicular a la superficie, el flujo es máximo. Y toma esa fórmula que ven ahí. O pueden decir, si el campo forma 0 grados con la normal a la superficie, entonces el flujo es máximo. Los dos quieren decir lo mismo, pero son dos formas distintas de verlo. ¿Ya? En uno digo, si en 90 grados es máximo, en el otro digo si 0 grados es máximo. Pero no es que sea, o sea, por eso no tienen que fijar solamente en el ángulo. Fíjense desde dónde los toman. Si el ángulo lo toman desde la superficie al campo, tiene que ser 90 para que sea máximo. Si el ángulo lo toman desde la normal a la superficie al campo, entonces tiene que ser 0 grados. Gráficamente espero que se esté entendiendo mejor, porque quizás explicándolo con palabras se chipan, pero creo que gráficamente queda claro. Con la superficie 90 grados, con la normal 0 grados. En ambos casos el flujo es máximo. Bien, eso es importante que entiendan. En el caso de que les toque ejercicios de flujo magnético es crucial que entiendan esto. Luego tenemos la otra situación en la que mantengo la dirección del campo, pero la superficie es paralela al campo, ¿bien? Y como cabría esperar, pues en esta segunda situación el flujo es 0. ¿Por qué? Porque en principio veo que la superficie con el vector campo forma 0 grados, o lo que sería lo mismo, decir, la normal, que ahora está así dibujada la normal, recuerden que la normal forma 90 grados con la superficie a la que pertenece. La normal a la superficie con el campo forma 90 grados, entonces ahí el campo es 0, el flujo es 0. Bien, para todos los demás casos se obedece esta fórmula, que sigue el ángulo. Todo esto para que entiendan de dónde se toma el ángulo. El ángulo se toma de la normal a la superficie al campo, no desde la superficie. Me estoy repitiendo mucho, pero de verdad espero que esto quede claro. Si esto queda claro, bien, si no me avisan para que lo vuelva a repetir, voy a borrar esto porque necesito espacio. De todas formas lo tienen grabado si necesitan el dibujo, etcétera. Este dibujo que tengo aquí, llevémoslo a un diagrama de cuerpo libre que se llama, bien, que sería hacer Una pregunta, auxiliar. ¿sí? ¿La normal siempre es perpendicular a la superficie? Siempre. Ya, Esa es la gracias. definición teórica de normal. Bien. Es un vector, Ese es el ejercicio 84, ¿no? sí, 84. Ya, gracias. Bien. Si yo llevo esto a un diagrama de cuerpo libre, que es decir, me establezco un sistema de referencia X y Y llevo los vectores que representan
los vectores que tenga en mi sistema original a un sistema de cuerpo libre que tengo. Bueno, fíjense en algo. Aquí hay varias bobinas, ¿no? O sea, hay varias espiras, pero a mí me basta con analizar una sola espira. Bien. Si yo analizo una sola espira, ¿no? Yo podría dibujar de esta manera. Tengo una espira, tengo el eje de la espira y tengo el vector campo magnético, ¿no? Que por comodidad, como es un vector, dice que es un campo uniforme, en cualquier punto donde yo lo mueva este vector debería valer lo mismo, entonces por comodidad lo dibujo ahí. No hay ningún problema. 30 grados. ¿Cuál sería la normal a la superficie? La normal a la superficie sería el eje de la bobina, ¿no? Que ya está dibujado ahí. Es decir, este es el eje de la bobina. El campo ya lo dibujé. ¿Y qué pueden ver ahí? Que entre el normal a la superficie y el campo forman 30 grados. Es decir, ese ángulo me sirve a mí para meter a la fórmula. Porque es el ángulo, o sea, cumple con las condiciones. El ángulo que se mete a la fórmula tiene que ser el que se forma entre la normal a la superficie y el campo. De ahí por eso digo que sirve mucho el entender el dibujo, ¿bien? No siempre ese ángulo que les dé es el que colocan a la fórmula, ¿bien? A veces el ángulo se los da desde otra posición. Podría haberles dicho entre la superficie y el campo, y ustedes van a agarrar y van a meter ese ángulo ahí, y no, no es eso. Bien. A 30 grados y... Es decir, todo esto solamente para estar seguro de que ese ángulo que me da el ejercicio es el que yo puedo meter a la fórmula. ¿Qué más? Que el vector n, bien, el vector n, bueno, no, aquí no importa porque no estamos trabajando con vectores, esto lo explicaré después. Entonces puedo aplicar la fórmula. El flujo magnético, ¿a qué va a ser igual? Al campo, que está definido por 2 por el coseno de 2pi por t menos pi cuarta por la superficie. ¿Qué forma tiene esta superficie? Es una bobina de espiras circulares, dice circular, entonces el área es un círculo, por lo tanto pi por radio al cuadrado. ¿Qué radio tiene? 15 centímetros, yo puedo colocar 15 por 10 a la menos 2, que eso es llevarlo a metros, eso lo elevo al cuadrado, por el coseno de 30 grados. Bien, y pues calculo, coloco pi por, abro paréntesis, 15 exponente a la menos 2, y ese valor lo elevo al cuadrado. De una vez multipliquémoslo por el coseno de 30. Sale 0.612, si multiplico eso por 2 me queda 0.122. Aquí me estoy olvidando de algo. O sea, está bien, esto es para este análisis, esto es para una sola espira. Perdón. Como tengo una bobina con un número n de espiras, ¿no? Y todas las espiras son un círculo, y ya dijimos que en una bobina el campo se suma. Entonces, lo único que tengo que añadir esta fórmula, que es la que seguramente tienen o les ha presentado el ingeniero cuando es una bobina, porque esta fórmula es para una espira. O sea, cuando n vale 1, ¿cuánto vale n aquí? 10. Lo único que hago es multiplicar eso por 10. Eso me estaba olvidando aquí. Por 10. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Diga. ¿Alguien levantó la mano? ¿Nada? Bueno, está bien. Eso, bien, queda claro. Es decir, para una bobina o para un solenoide que tiene una cantidad n de espiras, es la misma fórmula con una sola espira, pero lo multiplican por n, siendo n el número de espiras. Entonces, haciendo esa corrección me da 1.224 por, y bueno, la función trigonométrica no la he alterado, ¿no? 2 por pi por t menos pi cuarta, ¿no? Esto es una función trigonométrica, ya es decir, alguien me recuerda alguna vez que él hizo, no sé por qué lo hizo, que metió este 2 adentro. No, esto no es una agrupación normal, esto es una función trigonométrica. Yo no puedo meter de manera arbitraria valores dentro de la función. Bien, queda así, como tal. Al fin y al cabo me pide el flujo en función, a través de la bobina, en función del tiempo. Aquí está la variable tiempo, que es la única variable, y todo lo demás son números. Ahí estaría la primera
pregunta completada. Bien. Luego me dice, la intensidad de corriente que circula por ella en un instante de 3 segundos. Bien. ¿Qué sé yo para calcular corrientes? ¿Qué han aprendido? ¿Qué se les ha enseñado? Yo tengo entendido que lo único que se les ha enseñado hasta ahora es que la ley de Ohm, ¿no? Que voltaje es resistencia por corriente, por lo tanto la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Ahora, me da la resistencia de las bobinas, ¿no? Que son de la bobina, que es 0.2 ohmios, pero no tengo voltaje. ¿De dónde sacaría yo voltaje? Aplicando o recordando la teoría de la ley de Faraday, que me dice que una corriente circulando a través de un conductor que está inmerso en un campo magnético induce sobre el propio conductor lo que se llama una fuerza electromotriz, una FEM, o una FEM inducida, una fuerza electromotriz inducida, porque es el campo magnético y la corriente los que inducen el voltaje. Sé que es larguísimo de teoría, espero que se entienda. Pero, ¿qué me quiere decir eso? Que si yo tengo esa situación bobina con corriente y campo, tengo sobre la propia bobina un voltaje. Bien, eso pasa en la vida real. Entonces, ese voltaje es el que yo necesito para luego dividirlo entre la resistencia y hallar la corriente que estaría circulando a través de la espira. Bien. Bien. Ahora, ¿cómo hallo ese voltaje? Ese voltaje recibe para el caso cuando son, digamos, voltajes inducidos, se le llama la FEM inducida. Se nota con esta letrita, espero que la recuerden. A veces se lo escribe así ya, FEM. Significa fuerza electromotriz inducida. Eso aquí es igual. En las fórmulas que ustedes seguramente han visto, está como menos n por la variación de flujo magnético partido la variación de tiempo. Seguramente tienen esa fórmula en el formulario. ¿Cuál es el detalle aquí? Esta fórmula se ocupa, está bien, pero cuando yo voy a hallar la FEM inducida, fíjense que me permite hallarla de golpe. Es decir, sin calcular o calculando anteriormente el flujo magnético. Aparte que yo necesito, cuando tengo este simbolito de aquí, bien, esto, que no significa más que diferencia. La diferencia de flujo magnético es un flujo magnético final menos un flujo magnético inicial. La diferencia de tiempo no es más que un tiempo final menos un tiempo inicial. La diferencia de distancias no es más que una distancia final menos una distancia. Es decir, ese triangulito significa una resta. Una resta entre un valor final y un valor inicial. Aquí tengo un valor inicial, un valor final. No, lo único que tengo es una fórmula trigonométrica que me está representando el flujo. Entonces no me sirve esta fórmula que está ahí, ¿bien? Porque esa fórmula de ahí es cuando yo voy a hallar la FEM inducida de golpe, es decir, desde el inicio. La otra fórmula que vamos a estar ocupando bien, que según lo que yo he revisado del práctico es la única situación en la que lo usan aquí, FEM inducida, es una que me dice que la FEM inducida es la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Bien. ¿Por qué ya no añado la n? Porque esta fórmula la pueden ustedes nuevamente tranquilamente encontrar con n. Pero es que la n, bien, ya la incluí cuando calculé el flujo magnético general. Bien. O sea, ahí ya está, digamos, en este proceso de aquí ya está incluido el número de espiras. No tiene sentido que yo vuelva a multiplicar por n, estaría, digamos, sería redundante y estaría mal. Bien. Si yo ya para que quede claro, si ya usé la n en una parte del ejercicio, bien, no tengo que volver a usarla. Bien. Esa n se ocupa una sola vez. Si ya la ocupé, me olvido de ella. Entonces la fórmula queda como esta de aquí. Porque al fin y al cabo, bien, sé que quizás esto es mucha teoría, pero al menos espero que les ayude a entender. Ese simbolito de diferencia, la diferencia entre un valor inicial y un valor final, eso es la derivada. Bien, para quien se acuerde del concepto de derivada, la derivada me notaba, digamos, una razón de cambio entre un valor X, entre un valor A y un valor B. Una tasa de cambio. ¿Qué es una tasa de cambio? Una diferencia. ¿Qué es una diferencia? Una resta. Bien. Solo que esto es para valores discretos, ¿no? Cuando tengo dos situaciones puntuales, final e inicial. Y la derivada cuando tengo valores continuos.
cuando tengo un valor inicial y final, pero tengo que tomar en cuenta todo lo que hay entre medio. Es decir, la diferencia entre valores discretos y valores continuos, que también la expliqué en el laboratorio. ¿Por qué valores continuos? Porque aquí tengo una función trigonométrica, que es una función continua, ¿bien? Y fíjense que por último esta misma ya está en respecto al tiempo. O sea, lo único que tengo que hacer para hallar la fuerza electromotriz es derivar esto respecto al tiempo. Eso me lo dice la fórmula. Entonces eso es lo que pasa a hacer. La inducida va a ser la derivada de este valor de aquí respecto al tiempo. ¿Cómo sería? El número lo puedo olvidar, ¿no? Recuerden de derivadas, es decir, las constantes las olvido por un momento y me concentro en la función como tal. La derivada del coseno menos seno de la propia función, es decir, la función no cambia, digamos, lo que está dentro de la función no cambia, perdón, por la derivada de lo que hay dentro de la función. ¿Qué hay dentro de la función? 2πt menos pi cuartos, eso es, digamos, es una función... ¿Sería t? Sí, o sea, pi cuartos es que es constante, la derivada es 0, 2πt que tiene t, la derivada de t es 1, es decir, esto queda simplemente como Ya. 2pi, No sé qué haría. ¿no? Me siguen, ¿no? Derivada. Y esto, entre uno lo voy a analizar, pero quiere que lo analice, me dice, para un tiempo de 3 segundos. La derivada la voy a analizar para 3 segundos, es decir, el valor final es 3. Si me dice 3 segundos, quiere decir que empezó desde ¿dónde? Desde 0. Entonces, prosigo. 1.224. ¿Cuánto daría todo eso de ahí? Bueno, vamos por partes. Quedaría como menos 2pi por... Porque de nuevo, las constantes las puedo sacar afuera. Yo cuando voy a meter las variables, las meto en función de las meto en la función. Entonces, analizando sería el límite superior menos el límite inferior, ¿no? Es decir, el límite superior sería el seno de 2pi por un tiempo de 3 segundos, menos pi cuartos, menos el seno de 2pi por 0, ¿no? 2πt, claro, 0 menos pi cuartos, y resuelvo. ¿Cuánto va a dar eso? Ah, ojo, cuidado, y esto es la razón por la que quería hacer este ejercicio. Cuando ustedes vean que dentro de la función trigonométrica hay pi, ¿no? Hay 2pi, hay pi cuarto, pi medio, 3 cuartos pi. Cuando hay pi, es porque dentro de esa función están radianes, ¿bien? Es decir, tienen que cambiar la calculadora a radianes. Cuando calcularon el coseno de 30 grados sexagesimales está bien, estaban decimales, o en sexagesimales, perdón. Pero cuando ustedes vean que dentro de la función, cuando van a trabajar dentro de la función trigonométrica, hay pi, eso les está diciendo que adentro están radianes. Entonces cambian la calculadora a radianes. ¿Cuánto va a dar eso entonces? A ver, vamos por partes. 2pi lo puedo sacar afuera, entonces 1.224 por 2pi menos 7.690 por seno de 2 por pi por 3 menos... Bueno, esto da... Esta aquí me sale menos raíz de 2 sobre 2 menos, ¿cuánto sale esto? Seno de menos pi cuartos, el signo es importante ya. Esto sale
que creo que es lo mismo, menos raíz de 2 entre 2. Menos y menos se van a sumar adentro del corchete ya. Bueno, hagámoslo por parte. 7.690 menos, ¿no? Menos 7.690 menos, bueno, esto lo único que va a hacer es raíz de 2. Ah, no, perdón. Menos y menos por menos es más, esto se va a sumar, arriba o adentro va a quedar 0, ¿no? A ver, no debería quedar 0 esto. No, no puede quedar 0. A ver, vamos a ver. 2pi, ta ta ta. A ver, se ha hecho bien esto. Seno de 2 por pi por 3 menos pi cuartos, ¿no? O sea, aquí adentro sale menos raíz de 2 sobre 2 menos seno de menos pi cuartos menos raíz de 2 sobre 2. Menos y menos más se suman, se cancelan y todo eso tiende a 0, pero no tiene sentido. ¿Qué me está fallando aquí? Pi por 2 por pi. Punto 22 por 2 pi, eso está bien. Por el seno de 6 pi menos pi cuartos. ¿Qué está pasando? Esto está bien. De 3 a 0, superior menos inferior. Saco el signo, no importa. Menos 2 pi por el seno tanto va a dar eso. No debería salirme 0. A ver, seno de 2 pi t menos pi cuarto. Superior a esto es 3. Esto va a quedar 6 pi menos pi cuartos. Por 2 pi. Es que adentro queda lo mismo.
Seno de menos pi cuarto menos raíz de 2 sobre 2. Se suman y se cancelan y adentro queda que no es así, pues, ¿no? A ver. Más bien creo que, o sea, que yo recuerde, a ver, ¿cómo era esto? Esto queda 6 pi t menos pi cuartos. Creo que ya lo va a quedar mal. A ver, solo para asegurar y para ver si es que soy yo que no sé derivar. Porque no sé qué está pasando ahí. No, pero quiero de derivada. De ahí en Symbolab deberías intentarlo. ¿O no? Sí, pero es que me da derivadas, Pero no lo teníamos que hacer con respecto al tiempo, según la ecuación que había sacado. Claro, por eso quiero ver eso de... Ahí donde está la X tendrías que cambiarle por T. No, no, bueno, si es X o T no importa mucho eso, a ver. Esto No sería... afecta la variable. Esto sería Claro, 2 no sé, por podrías reemplazarlo. pi, ¿dónde está pi? Por X Pero menos... no era coseno. Ah, ya. Ujú. Ah, hombre. Coseno de phi por X está menos pi cuartos. Ah, pero yo quiero la derivada, pero reemplazando la X por un valor. Eso es lo que quiero. Derivadas. ¿Cómo se llama esto, pa? O sea, para reemplazar el valor quiero decir que me la calcule directamente. Creo que esta calculadora tiene. A ver, voy a probar. Ya que más da. ¿Cómo que había dicho? Esto sería la derivada del coseno, ¿no? De 2 por pi por X menos pi cuarto. Con un X igual a 3. Ahora de El sintaxis. resultado de esto, el resultado de esto debería salir en amperios, ¿verdad? En voltios y después aplicar ley de Ohm y sacarlo en amperios. Cómo me gustaría tener una Texas en momentos como este. Pero ¿por qué no me deja? Error de Auxi, sintaxis me sale. Sí. se lo envío a su privado ahí, te fijas una imagen en WhatsApp.
Claro, 5 cuartos, pero claro, eso igual, pero yo quiero saber de aquí por qué. Entonces yo estoy derivando mal, entiendo. O sea, ¿cómo se reemplaza esto? Menos seno, 2 pi t, tal, etcétera. Toma solo límite superior, entiendo. Menos seno de 2 pi t menos pi cuartos por 2 pi de 3 a 0. Es límite superior menos límite inferior. Y eso se tiene que reemplazar para los dos valores, o sea, separado por seno. Seno de 6 pi menos tipo igual a 0, 0. No sé por qué no me está saliendo. Debe salir en amperios. No, 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 no. A ver, vamos por parte. Sí, la imagen ya la estoy viendo, ya la estoy revisando. Que sale 5.4 voltios. Que ese es el valor al que debería llegar. Solo que quiero estar seguro de que es así. No, pues no es esto tampoco. ¿Cómo se llaman cuando se conoce el valor de la variable? Derivadas ¿Definidas? definidas, eso. Ujú. Integrales, integrales definidas. Tiene integrales y no derivadas. Si no, ponerle con valores iniciales. Nada, me estoy tardando mucho en esto ya. Pero me va a quedar mal sabor de boca darles el valor simplemente sin saber derivar, la verdad. O sea, bueno, a ver, sigamos. Que esto debería salir bien. Menos 5.4 voltios. Aproximadamente. Pero a ver, esto sale de hacer simplemente el límite superior, es decir, seno de 2 por pi por 3 menos pi cuartos sale menos raíz de 2 sobre 2. No, digamos que lo hacemos acá. Todo esto sale 1.224 por menos 2 pi por, reemplazando el seno, sale menos 0.70, que es lo mismo, ¿bien? 77 multiplicado por 2 pi 4.44 por 1.224 5.4 5.43. Bien, ahora, ¿por qué toma solo el límite superior y no el inferior? 5.43 voltios. Y de aquí sería simplemente aplicar ley de Ohm. Sería E partido entre R sería esto es positivo, el coseno, su inversa es el aquí me faltaba un signo de la fórmula, menos. Aquí queda menos, esto queda menos, ahora sí, menos y menos va a quedar más, que es como debería quedar esto. Y 5,43 entre 0,2 ohmios y voltios, esto va a quedar 27.18 amperios. Bien, eso es a lo que se tenía que llegar. Ahora sí está resuelto en internet de paso, pero lo que me deja mal, como digo, es por qué estoy haciendo yo mal al derivar, por qué el límite inferior no debería quedar cero para que quede como está ahí.
Pero es que no queda 0, 2pi por t, o sea, t es 0, queda seno de menos pi cuartos, y seno de menos pi cuartos no es 0, es menos raíz de 2 sobre 2. Estoy un poco tentado a decir que está mal porque no creo otra forma, pero bueno. El ejercicio es así, bien, o sea, el análisis es este de aquí. O sea, el análisis es ese, las derivadas, saber derivar o no, no sé si es que no soy yo el que no sabe derivar. Pero bueno, sería bueno que practiquen derivadas de las funciones trigonométricas para asegurarse de cómo se hacen bien, les iría mejor. Pero el procedimiento es ese, bien, recapitulando ya, a ver. El dibujo sirve de mucho, recuerden dónde se toma el ángulo, siempre de la normal al campo. Tienes esta fórmula si les dan en vectores, si no les dan en vectores pues ocupan la de aquí. Si les dan valores discretos, ahorita vamos a hacer un ejercicio de ese tipo ya. Si no les dan valores discretos y se los dan como una función trigonométrica, tienen que aplicar sí o sí esta fórmula de acá. ¿Bien? Ya no ocupan la n porque la n la ocuparon para definir el flujo como tal. Derivan de manera correcta, no sé si te haré yo derivar. O sea, el resultado es este de aquí, eso por seguro. Que yo no sepa derivar ya es otra cuestión. Pero bueno, les recomendaría eso. Yo igual voy a repasar por mi parte para mañana explicárselos mejor en la asignatura presencial cómo se deriva una función trigonométrica, que o yo me he olvidado o el ejercicio está mal. No creo que el ejercicio esté mal, creo que soy yo que no sabe derivar, pero bueno. Sí. Diga. Ahorita el problema que hice es que usted dice que no lo está tomando en cuenta el valor en cero. ¿A eso se refiere? ¿El límite inferior? Sí, O sea, que debería estar lo superior e inferior, ¿cierto? solamente lo está tomando el superior y por eso no sé si eso está bien. Yo ahorita lo saqué del inferior y, o sea, todo. Bueno, no, no sale tan grande el valor, digamos, no afectaría tanto, me refiero al resultado. Lo voy a revisar bien. Primero quiero ver cómo se deriva una función trigonométrica. Parece meme, pero bueno. Estoy seguro que hay mucha gente que no sabe. Bueno, hagamos este, bien. Este es modelo de examen, por si acaso, del año pasado, 2020 me habían dicho. Puede que entre... De que va a entrar fuerza magnética debería entrar, pero lo que digo, puede que le toque a uno de los tres modelos. Ya va a ser un poco de suerte. Bueno, el tema. E incluso ahí lo tienen porque lo han sacado de lo que yo ya lo hice el resultado correcto, pero bueno, nos va a servir para comprobar. Dice un ion, vamos anotando datos, Q es igual a 5,8 por 10 a la menos 16 coulombios. Se proyecta hacia un selector, bien, aquí decía un sector, pero bueno, es un selector de velocidad donde tengo que el campo magnético es 16.000 teslas, picoteslas, perdón. El campo eléctrico se ajusta para seleccionar una velocidad de, creo que este lo hicimos en clase incluso, 4 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Bien, decía 4 por 106, pero igual estaba mal escrito. ¿Cuál es el valor de la fuerza magnética, de la fuerza eléctrica y del campo eléctrico? Bien. Bien. Me da carga, me da campo, me da velocidad. Como es un selector de velocidad, bien, y volvemos a lo mismo de antes, para pasar otro más, bueno, como sea. Cuando es un selector de velocidad, recuerden que se cumple solamente en los selectores de velocidades y para ondas electromagnéticas, ya, para esas dos situaciones, se cumple que la velocidad es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Qué puedo hallar de aquí? Campo eléctrico. El campo eléctrico entonces va a ser el campo magnético por la velocidad. Esto solamente para selectores de velocidad y para ondas electromagnéticas. Bien, eso que quede claro, por favor. Entonces el campo magnético son 16.000 por 10 a la menos 12, porque pico es 12 teslas, por la velocidad que es 4 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Calculan eso y cuánto les da. 16.000 exponente a la menos 12 por 4 exponente a la 6. 0.064. Las unidades del campo son newton sobre coulombio o también son voltios sobre metro, bien. Aquí usa newton sobre coulombio, 0.064, entonces vamos bien, ¿no?
Bueno, no es la única que tiene ese valor, pero bueno, hagamos lo demás. Luego la fuerza eléctrica. Ahora, la fuerza eléctrica la puedo hallar y la voy a hallar con la siguiente relación. Una relación que me dice, bien, que la fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico, perdón, al revés. El campo eléctrico es igual a la fuerza magnética, fuerza eléctrica, perdón, sobre la carga. Recuerden, las unidades de la fuerza es Newton, las unidades de la carga es Coulombio, y de ahí salen las unidades del campo, ¿bien? ¿Qué quiero saber yo? Fuerza eléctrica, que va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. La carga es 5 puntos positivo, 5.8 por 10 a la menos 16 coulombios por el campo, que lo acabo de hallar, que son 0.064 newton sobre coulombios. Coulombios con coulombios se van a ir. Me va a quedar que la fuerza eléctrica es 3.712 por 10 a la menos 17 newtons. Bien. Bien, ¿qué me faltaría? La fuerza magnética. ¿Qué fórmulas tengo yo que me permitan hallar fuerza magnética? La única que conozco para una sola partícula, ¿no? Para una sola partícula es la que me dice que es la carga por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forma, bien. Tengo la carga, tengo la velocidad, tengo el campo. El ángulo que forme entre velocidad y campo. Bien. Ahora, ¿tengo ángulo? No. Pero lo que tengo es teoría. En un selector de velocidad, ya, siempre el ángulo que se toma, que existe entre la velocidad y el campo magnético, siempre es 90 grados. Esto viene dado por el hecho de que dentro de un selector de velocidad yo tengo un campo eléctrico, tengo un campo magnético, bien, y tengo la velocidad que va de esa forma, bien. De forma que la velocidad forma 90 grados tanto con el campo magnético como con el campo eléctrico. Es decir, para un selector de velocidad este ángulo de aquí siempre son 90 grados. Y el seno de 90 es... Ahí estoy en radianes. Cuidado con eso, ¿eh? Cuando usen grados sexagesimales tienen que estar en sexagesimales. Cuando usen grados... cuando usen radianes, pues lo colocan en radianes. Seno de 90, pues es 1, ¿bien? Entonces la fórmula esta se reduce a simplemente estos módulos. La carga es 5,8 por 10 a la menos 16. La velocidad es 4 por 10 a la 6. Y el campo es 16.000 teslas. Bueno, por 10 a la menos 12 teslas. Ahora, si ustedes calculan eso, por fuerza les tiene que dar 3,712 por 10 a la menos 17. Newton también. Las dos fuerzas se miden en newtons. ¿Por qué? Porque en un selector de velocidad, que es parte de la teoría, bien, tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética son las mismas. Por eso salen iguales. Y por eso el inciso C es el correcto. ¿Bien? Ok, nada más que eso. Es cortito, pero ayuda a repasar conceptos como el selector de velocidad, esta fórmula de campo eléctrico que espero que la anoten porque puede que la vuelvan a ocupar, y la fórmula de fuerza magnética, que igual espero que la tengan anotada. Bien, todo esto tiene que ir al formulario, me imagino que ya lo estarán colocando o estarán revisando el que ya tienen. Hagamos este de aquí, que creo que este entró al examen, no recuerdo, creo que sí. Bien, y en realidad este es sumamente sencillo. Dice, el flujo magnético que atraviesa una espira varía con respecto al tiempo según la ecuación. Determinar el valor de la Fm inducida al cabo de 3 segundos. Este es bastante más fácil y aquí no creo que equivocarme derivando. Dice que el flujo magnético no está dada por esa expresión. 30t al cubo menos 10t. Determinar la Fm inducida. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Acabamos de decir que la Fm inducida, ¿no?,
bueno, cualquiera de estas dos fórmulas, pero de nuevo, aquí lo que tenemos es una función continua, no una función polinómica con variables t, que es tiempo, ¿no? Como no me está dando situaciones específicas de tiempo, voy a buscar porque tengo que explicarle un ejercicio del tipo, al cabo de 5 segundos, la espira gira con un grado tanto, entonces calcular el flujo magnético o la FEM inducida ya. Si no me dan valores específicos de tiempo, o sea, situación 1, situación 2, tiempo final, tiempo inicial, ¿ya? Y me da una fórmula como tal, yo lo que hago es directamente aplicar derivada, menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Es decir, para esta de aquí, que de verdad espero ya no equivocarme, ¿cuánto sería? La derivada de 3t al cubo, ¿no? La derivada de t al cubo es 30 por 3, t al cuadrado, ¿no? Menos 10. La derivada de t es 1. Menos, perdón, toda esta expresión de aquí adentro, el menos de la fórmula, por ahora dejémosla fuera. Es decir, la FEM inducida va a ser menos 30 por 3, 90, por el tiempo al cuadrado, que son 3 segundos, es 9, menos 10 es 800 sale, menos 800 voltios. Bien, lo único que reemplazo no es 3 segundos. Aquí sí da lo mismo, bien, analizar límite superior menos límite inferior, porque el límite inferior es 0, entonces t al cubo analizado superior e inferior va a ser 3 al cubo menos 0 al cubo, y nada, ¿no? Ahí sí queda lo mismo. Y eso sí es sencillo. Me parece que sí era un... De todas formas, no sé si se acuerdan que en el examen habían unos modelos que eran facilísimos. Que me acuerdo que había uno que les preguntaba ley de Ohm y era nomás aplicar ley de Ohm y listo. O sea, Sí. a veces el ingeniero les coloca a manera de suerte algunos ejercicios regaladísimos. Podría ser que les toque, podría ser. Espero que recuerden que en este caso se deriva. Simplemente se deriva respecto al tiempo y ya está el resultado. Ahí, si dentro de ese corchete no sería positivo nomás. ¿Y el resultado negativo? ¿Por qué me ha salido negativo a mí? Menos 30 al cubo es 900, 3 al cuadrado, Es Sí, es positivo. positivo, sí, sí. Con el menos negativo de afuera. Está bien. Está bien porque la FEM inducida normalmente, por eso está el signo negativo, es un, digamos, normalmente es negativo, ¿bien? Siempre el valor de voltaje siempre va en contra al valor de voltaje que esté induciendo la corriente. O sea, ahí tengo una corriente que en teoría, ¿no?, va en un sentido generado por un voltaje y el voltaje inducido tiene que ser siempre inverso al que lo genera. Si el que lo genera es positivo, normalmente se asume que el inducido es negativo. Bien, a ver, veamos algunos otros de los modelos que pasaron que yo crea que puede entrar. Existe un campo magnético uniforme, una partícula alfa con una energía cinética, se mueve en su interior con una velocidad perpendicular al campo, calcular el valor de la velocidad y el valor de la fuerza magnética. ¿Qué más? Considera los conductores posicionados paralelamente, separados por una intensidad cero. Esto es parecido a lo que hicimos en el práctico. Los conductores son rectos, recorridos en el mismo sentido por dos intensidades de corriente eléctrica. ¿A qué distancia de los conductores se anula el campo? No, bueno, hagámoslo porque este es un poco distinto. Pregunta cuándo se anula, ¿no? El otro era solamente analizar cuando van en un sentido o en otro, y este me está diciendo, bueno, releámoslo bien para que se entienda. Yo diría que fijo, ¿no?, en alguno de los tres modelos, por fuerza tiene que haber un ejercicio así, de cables largos con corriente y de fuerza magnética. ¿Quién le va a tocar cuál a quién? Eso va a ser suerte. ¿Ya? Pero yo diría así que fijo tiene que tocar uno de cables largos, ¿ya?, o de espira circular, que vamos a revisar ahorita. Bueno, para este ejercicio considerar dos conductores posicionados paralelamente. Entonces, bueno,
Es difícil hacer líneas rectas aquí, ya no me juzguen. Son dos cables paralelos. Bla bla bla, separados una distancia de 0.5 metros, ya me da la distancia en metros, no tengo que transformar nada en este sentido, 0.5 metros. Los conductores son rectos y están recorridos en el mismo sentido, es decir, la corriente que circula, si circula en ese sentido, pues la otra corriente, llamémosle I2 e I1, circulará en ese sentido. ¿Se está grabando? Sí. ¿Ya? Se está grabando, ¿no? Sí. Bueno, dice que una de ellas es de 15 amperios, la otra es de 25. ¿A qué distancia de los conductores se anula el campo magnético? Bien, vamos a analizar. Yo estoy diciendo qué cosa. En un principio yo diría en un punto P, o sea, si yo quiero calcular el campo magnético en un punto P, ya, voy a tener que, eso va a ser igual al campo magnético generado por la corriente 1 más el campo magnético generado por la corriente 2, ¿no? Ya lo vimos eso en la asignatura presencial. Pero ¿cuál es la condición ahora? Dice que el campo magnético se anula, es decir, que el campo magnético en algún punto se anule. Es decir, esto de aquí, ¿bien? Reemplazando yo tendría entonces que B1 debe ser igual a menos B2. ¿Qué fórmula me permitía a mí calcular campo magnético para cables largos? Para cables largos yo tenía que era mu sub 0 por la corriente dividido, creo que era 2pi por el campa. ¿Cómo era? A ver, revisemos el formulario. Yo lo voy a buscar aquí en internet porque me es más fácil ya. Son muchas fórmulas. Aprenderlas es difícil, por eso es que les permite el uso de esta ya. Mu sub 0 por I sobre 2pi por A, donde A, bien, es la distancia desde el campo hacia el punto donde yo quiero calcular dicho. Ya, entonces, bueno, mu sub 0 por I, 2 por pi por, bueno, llamémosle A, llamémosle R, creo que el ingeniero le llama R. Ya. Entonces yo voy a tener eso para ambas. R1 va a ser mu sub 0 por I sobre 2 menos, ¿no? R2. La distancia, ¿no? A la que se va a anular podría estar a la izquierda, podría estar a la derecha. Para empezar, analicémoslo un poco, a ver. No, no, claro, a ver. No puede ser fuera del... O sea, el punto donde se va a anular no puede ser fuera de... O sea, ni a la izquierda del primero ni a la derecha del segundo. ¿Por qué? ¿Cómo sería el campo magnético que genera este conductor si va en ese sentido, no? Por regla de la mano derecha, todo cable genera un campo magnético que va así de esta forma, en sentido circular. Si va hacia arriba, hago girar mis dedos y ustedes van a averiguar que va así, ¿no? Los dos van así, de tal forma que en este otro extremo va hacia abajo, en este extremo va hacia abajo. Ahora, si yo agarro, ¿no? Y por un punto coloco el punto, o imagino que el punto está en este lugar, ¿no? ¿Cómo que me quedaría? Que este campo, ¿no? Si yo extiendo el círculo, iría hacia arriba. Y este campo, si yo lo extiendo, este campo de aquí, si yo lo extiendo el círculo, también iría hacia arriba. O sea, para toda región que esté en esta parte, el campo se suma. Y yo necesito que se elimine, entonces esta región no me sirve. ¿Qué pasa a la izquierda? Que si yo este círculo de aquí lo extiendo, para el primer cable yo tendría un campo que va así, ¿no? Y si este círculo de aquí lo extiendo, este cable está en este punto también generaría hacia abajo, es decir, también se estarían sumando, no me sirve. ¿Qué región es la que me sirve para hacer el análisis? La de adentro, ¿por qué? Fíjense que si yo coloco un punto cualquiera entre medio de los dos cables, el primero, ¿qué va a hacer? Según este dibujo, para ese punto a la derecha del cable va a generar campos en ese sentido. Y el segundo, ¿no? Según el dibujo de aquí, dentro, entre los dos, va a generar hacia abajo.
¿Qué es lo que yo necesito? Que se resten. En algún punto esa resta va a ser 0. Quiere decir entonces, haciendo ese análisis, que ese punto donde yo quiero calcular por fuerza tiene que estar entre medio de los dos cables, en esta región. De ahí que me dé la distancia entre los dos cables. Bien. Ahora, yo no sé qué distancia va a ser esa, no tengo ni idea. No sé, digamos, por tantear que es así, aquí el punto. Yo tendría entonces que esto es R1, ¿no? La distancia del punto al cable. Y esta de acá sería R2, la distancia del punto al otro cable. ¿Cómo se relacionan esas dos? Si se dan cuenta, pues 0,5 metros, que es el total de la distancia entre los dos cables, va a ser igual a R1 más R2, ¿sí o no? Espero que me estén siguiendo, si no me interrumpen y me avisan. O sea que yo puedo, ya sea que despejen R1 o R2, es irrelevante porque de todas formas, si hallan R1, luego pueden reemplazar para hallar R2, si despejan R2, pueden volver a despejar para hallar R1. Yo voy a decir, bueno, no sé, me da la gana de que R1 va a ser igual a 0,5 metros menos R2. Reemplazo eso acá. Tendría entonces para empezar, ¿qué puedo eliminar de aquí? Puedo eliminar mu sub 0, ¿no? 2pi puedo eliminarlo. Y me quedaría simplemente I R1, pero R1 lo voy a reescribir como 0,5 metros menos R2 es igual a I sobre R2. Mi única variable es R2 porque I conozco para ambos casos. Esto es I1 y I2 por si acaso, ¿no? I1 y I2. I1 vale 15. I2 vale 25. Y de una vez reemplacemos. R2 llega a pasar otro miembro a multiplicar. R o el denominador, este denominador de aquí, pasa al otro miembro a multiplicar. 0,5 metros por... No le he puesto las unidades a la corriente ya, pero son amperios. A ver, amperios, amperios. Menos R2. Voy reemplazando y voy a decir 15 amperios por R2. Va a ser 25 por 0,5. 25... Bueno, sí, 25 medios o 12,5. Bueno, amperios por metros, pero eso después se va a eliminar, no hay problema. Menos 25 amperios por R2. Todo lo que tenga R2 lo paso a un miembro, todo lo que no lo paso al otro. Menos 25 pasa al otro miembro a sumar. Menos 25 más 15, 40 R2, ¿no? Positivo es igual a 12,5 amperios por metros, y esto estaba en amperios, ¿no? Amperios con amperios se va a ir, me va a quedar una en metros que va a ser R2, va a ser igual a 12,5, el 40 que multiplica pasa a dividir, y esto ya habíamos definido que quedaba en metros, obviamente porque estoy hallando una distancia. R2 entonces va a ser 12,5 dividido entre 40, 0,3125. De ahí yo puedo decir, bueno, si eso es R2, R1, ¿a qué va a ser igual? 0,5 metros menos R2, pero R2 es 0,3125. 0,5 menos lo anterior es un 0,1875 metros, por supuesto, ¿no? Y ahí tengo las distancias de cada conductor al punto, ¿no? R1, por suerte, porque la verdad que no lo sabía, R1 sí es más cercano al punto, ¿no? La distancia es menos, 0,1875, y R2 sí es más largo, ¿no? 0,325. Esa distancia que es una y esta distancia que es otra. Y eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Unión, cuestión de trayectoria de radio superior e inferior B y E, calcular la velocidad a la que ingresa el ion, la fuerza magnética, bueno, eso es facilísimo, practíquenlo. Y la masa, no, bueno, quizás no sea tan fácil.
Me da campo magnético, campo eléctrico que permite hallar masa. A ver, hagámoslo entonces. Ah, ya me acordé. A ver, aquí una preguntas para los que han ido a clase. Ajá, es que no tengo el examen del año pasado, eso es lo que les decía. No lo pillé, no lo tengo. Lo busqué por todos lados, no lo encontré. Si ustedes lo tienen, ya era que me lo hayan pasado, nadie me lo ha pasado. Por eso estamos haciendo modelos de otros años o del práctico, ¿bien? Yo le paso ahorita. Bueno, está bien. No, está perfecto, bien, pero no se acaba de entrar porque lo vengo pidiendo desde el inicio de la clase, pero o sea, igual está bien, ¿no? Ahora hagámoslo ahorita, no tengo problema, pasarlo y lo hacemos. No sé, ¿quieren esperar? Entré hace 20 minutos. Ah, entonces, bueno, no se enteró cuando estaba pidiendo. No sé cuánto llevamos ya de clase, una hora y media, creo. Ah, no importa, no importa. De nada sirve quejarse. ¿Quién se está quejando? Nada, que lo pase. ¿Quieren hacer de todas formas? A ver, la pregunta que les hacía. ¿Han avanzado movimiento circular dentro de un campo magnético? ¿Les ha hecho esa relación el ingeniero? ¿Han visto en alguna diapositiva algo de ese estilo? Más o menos sigue como los últimos temas, ¿no? Sí, entonces si lo han visto, si me dice él que lo ubicarán algo, si lo han visto. Bien, entonces hagámoslo para que sepan cómo manejarse con estos ejercicios y luego pasamos a hacer los modelos de exámenes, ¿bien? Al menos uno o dos vamos a hacer ahorita y mañana haremos el resto ya, porque tampoco quieran que me quede aquí todo el día, ¿no? Intensiva, Auxi. Creo que no, lo más cercano que recuerdo sería pues lo de ley de Ampere en un toroide. Toroide, no, o sea, bueno, sí, sirve, pero no es a lo que me refiero. Ahorita les muestro la fórmula. Y este Oxy no influye de ninguna forma de las cosas que hace el docente, cómo hace sus exámenes, ¿no? Digámoslo de esta manera. Si han hecho el práctico a conciencia y si han asistido a mis auxiliaturas, es muy probable que ya tengan una hecha. Dejémoslo en eso. Me refiero a la última auxiliatura. Si asistieron, tienen una hecha, en teoría. Dejémoslo ahí. Ese es su regalo. Estamos hablando del examen, ¿cierto? Ahí lo dejo. Ahora, bueno, hagamos esto de aquí. No, yo me refería, pues, porque vi después ya los modelos y comparando con los demás, el modelo 3 fue súper injusto. Fue el que me tocó a mí, ¿no? Fue hermoso eso, fue una cosa Por eso digo, maravillosa. o sea, yo solo preguntaba para, no sé si tenía algo de discoso, si pedirle que no sea tan hardcore, porque comparado con el modelo 1 es La verdad que casi, había un modelo que era un regalo y había otro que era un infierno, ¿no? por eso mismo, No sé por qué, pero bueno. Bueno, a ver, la por eso fórmula, mismo. ok, después hablamos. Las fórmulas a las que quiero que se anoten, porque si no la vieron, la pasó por diapositiva de manera muy rápida y como está en la diapositiva, él va a asumir que lo enseñó. Es la siguiente, ¿bien? Es una relación entre la fuerza centrípeta o el movimiento circular y el campo magnético, ¿ya? La teoría no la voy a dar porque va a ser 2 horas de teoría, pero ustedes sepan lo siguiente. La fuerza centrífuga dentro, o sea, esto de física 2 sabemos que es la masa por la velocidad que tenga la partícula al cuadrado partido del radio que describa esa partícula, porque es un movimiento circular. También tenemos, ¿no? Sabemos nosotros que dentro de un espectrómetro de masa, o lo que es lo mismo, el espectrómetro de masa y el selector de velocidad siguen las mismas reglas, espero que estén atendiendo. Habíamos dicho que dentro del selector de velocidad o el espectrómetro de masa, como quieran llamarlo, la fuerza magnética era simplemente la carga por el módulo velocidad, por el módulo campo, porque el seno del ángulo se asumía que siempre era 90, ¿no? Bueno,
en un selector de velocidad o en un espectrómetro de masa o en cualquier ejercicio donde les diga que una partícula describe una trayectoria circular, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque la trayectoria tiene algo de radio, y si tiene algo de radio quiere decir que esa trayectoria está girando, bien. De esa manera es como más o menos uno tiene que aprender a ubicarse, bien. Si cumple con esos requisitos, yo puedo decir de manera correcta que la fuerza centrífuga es igual a la fuerza magnética. Bien. Teniendo seguro esto, hagamos el ejercicio y ahorita pasamos al modelo, no se asusten. Solamente quiero hacer esto para tener en claro que se enseñó y que no hayan excusas. A ver, quiero ver, pero... Ah, ahí está el examen, son los modelos, no los pillaba, los extrañaba, qué chido, ya ahorita los hacemos. Bueno, un ion con carga tanto, sigue una trayectoria de 5.9 centímetros de radio, superior o inferior, el campo magnético vale 1.1 Tesla y el campo eléctrico vale 1100 voltios. Calcular la velocidad con la que ingresa, ok. La velocidad, ¿qué va a ser igual? Ya sabemos nosotros que dentro de un selector de velocidad, que es lo mismo que el espectrómetro de masa, la velocidad es campo eléctrico sobre campo magnético. Entonces la velocidad, ¿qué va a ser igual? El campo eléctrico me dice que es 1100 voltios sobre metro. El magnético me dice que es 1,1 teslas. La velocidad entonces va a ser, que creo que incluso ya está ahí escrito, pero bueno, 1100 dividido 1.1, 1000, ¿no? 1000 metros sobre segundos. Hasta las 7:30. No. O sea, no. Ya, ahí está la velocidad, listo. Luego la fuerza magnética, bueno, la fuerza magnética por fórmula yo la puedo simplemente, es la carga la conozco, es 2,7 por 10 a la menos 19. La velocidad que la acabo de hallar, que es 1000 metros sobre segundos, y el campo que ya me lo da el ejercicio, que vale 1.1 teslas. Entonces la fuerza magnética va a ser igual a por 1.1, 2.97 por 10 a la menos 16. ¿En qué ocasiones se ocupa el producto cruz? Vamos a repasar eso bien, sí, sí. ¿Qué vamos a repasar? Ya mucho para repasar. Vamos a ver si en el modelo hay ya. Pero se ocupa el producto cruz cuando me da la velocidad y el campo como vectores, bien. Ahí se cumple la fórmula, la otra fórmula de la fuerza magnética como vector me dice que es la carga por... eh, primero va la velocidad como vector, producto cruz, el campo magnético. Ahí se ocupa producto cruz, ¿bien? Vamos a ver si en los modelos hay alguno de ese estilo, pero ahí se ocupa. Ok, esto salía newtons, ¿bien? Entonces vamos viendo que, bueno, ya está aquí marcado, pero velocidad 1000, fuerza magnética 2.97, la masa. La masa la voy a hallar, a hacer una relación entre la fuerza centrífuga, que es masa por velocidad al cuadrado partido R. Hablando de masa, pucha, las elecciones. Por estar dando las clases de ustedes me estoy perdiendo las elecciones. Q por B por B. ¿Qué puedo eliminar A de la aquí? 8. Perdón. Ya. Velocidad, ¿no? Se puede ir con velocidad al cuadrado y queda esto como m por b sobre r es igual a q por b. De aquí yo despejaría lo que a mí me sirviese. ¿Qué es lo que me sirve a mí ahorita? La masa. Entonces yo voy a decir, bueno, la masa es igual a la carga por el campo por el radio partido a la velocidad. ¿Bien? Si quieren, ustedes pueden tener esa fórmula como directamente, si les da flojera despejarla, pero no es más que hacer la igualación entre centrífuga y magnética, ¿bien? La masa, ¿cuál va a ser entonces? Va a ser 2.7 por 10 a la menos 19. El campo es 1.1. El radio que describe es 5.9 centímetros. Yo lo voy a escribir como 5.9 por 10 a la menos 2. Y la velocidad
que ya la definí, que son 1000 metros sobre segundo. No estoy poniendo unidades por flojera, ya ustedes por favor colóquenla. Por 1.1 por 5.9 exponente a la menos 16 dividido 1000. 1.92. ¿Cómo? No puede ser. De nuevo, 2.7 exponente a la... Aunque puede ser que esté mal el resultado, porque ya ha pasado otras veces. Por, de nuevo, el campo es 1.1 teslas. Por el radio es 5.9 centímetros, es decir, 5.9 exponente a la menos 2. Dividido la velocidad, que es 1000. Ahora sí, me había equivocado yo. 1.7523 por 10 a la menos 23. Ahora, eso va a estar en kilogramos, ¿bien? No en gramos, porque esta fórmula de aquí de la fuerza centrífuga, bien, ocupa la masa en kilogramos. De todas formas, esa es la unidad fundamental de masa, no se confundan. La unidad fundamental de masa es el kilogramo, no el gramo, ¿bien? Entonces, bueno, ahí está. Entonces recuerden, esas formulitas o esa relación que acabamos de hacer de centrífuga con magnética es solamente aplicable para selectores de velocidades o espectrómetros de masa o ejercicios donde me diga que la carga sigue una trayectoria circular. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque me da un radio. Un radio me describe una trayectoria circular. Espero que esté quedando claro, por favor, ¿ya? Ahora sí, pasemos a los modelos de exámenes. Bla 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 bla. ¿Me permiten ir por un vaso de agua? Gracias. Bien, ok. Dice, un transformador se utiliza para reducir 110 voltios de una toma de corriente a 9 voltios para una radio. Bien, podemos ir anotando datos. Me está dando un voltaje para que, desde el cual se reduce para alimentar un aparato que funciona, no, es decir, me está dando el voltaje del primario, me está diciendo que son 110 voltios, me está dando el voltaje del secundario, me está diciendo que quiere que sean 9 voltios. Si el bobinado primario tiene 500 vueltas, ¿cuánto tiene el bobinado secundario? Si el n del primario es 500, el n del secundario, ¿cuánto va a ser? Fácil. Número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario es voltaje del primario sobre voltaje del secundario. Por lo tanto, el número de espiras del secundario va a ser igual a número de espiras del primario por voltaje del secundario partido voltaje del primario, ¿no? Voltaje del primario es 110 voltios, número de espiras del primario, 500. Eso pasa cuando hace uno la letra fea. 500 por voltaje del secundario, que es 9. Estos son vueltas, bien, sin unidades, porque son vueltas, no son unas unidades reales como tal. Partido voltaje del primario, que son 110 voltios. Voltaje del secundario, ven, eso es lo malo de hacerle mal letra fea.
número de espiras al secundario, número de espiras al secundario, número de espiras al secundario. 500 por 9 dividido 110. 40.9. Es decir, ¿no? Aproximadamente unas 41 vueltas en el secundario. Si hay 500 vueltas en el primario, deberían haber 41 vueltas en el secundario. Inciso B, eso es el inciso A. Si la radio funciona con una corriente de 500 miliamperios, ¿cuál es la corriente que pasa por el bobinado del primario? Por ejemplo, es regalado. La relación de corriente es inversa, ¿bien? Es decir, la de espiras con voltaje es directamente proporcional, ¿no? Es decir, primario con primario, secundario con secundario. La de corriente es al revés, es decir, si yo escribo así, corriente del primario sobre corriente del secundario, yo puedo ocupar cualquiera de estos, cualquiera de estos dos, pero invertido. Es decir, si yo voy a ocupar voltaje, voy a decir voltaje del secundario sobre voltaje del primario. Habían algunos que decían, es que era esa fórmula y yo tenía esta. Y por eso no lo pude hacer. Y es como que, a ver, es lo mismo. Solo que aquí se invierte secundario primario y a la derecha pues invirtió primario. O sea, es lo mismo, ¿bien? Y de verdad hubo gente que por esa confusión no lo pudo hacer. No sé, bueno, detalles. Nada, ¿qué me pide ver? La corriente que pasa por el bobinado del primario, es decir, corriente del primario, por comodidad voy a usar esta fórmula que ya está más fácil, ¿no? Simplemente secundario sobre primario por número, estoy poniendo número de espiras y, bueno, corriente del secundario, esto es corriente del secundario. Nada, voltaje del secundario son 9 voltios, voltaje del primario son 110 y el número de espiras del secundario son, perdón, y la corriente en el secundario, que es dato que me está dando. O sea, la radio funciona con una corriente de 500 miliamperios. ¿Dónde está conectada la radio? La radio se conecta al secundario del transformador, ¿no? Por lo tanto, la corriente del secundario son 500 miliamperios. Es decir, voltaje del secundario es 9 voltios, voltaje del primario es 110, corriente del secundario es 500 por 10 a la menos 3. Esa corriente es 40.90 por 10 a la menos 3. Amperios o 40.9 miliamperios, ¿bien? Lo cual era obvio porque la relación se mantiene, ¿no? Pero bueno. Ese es el examen. Bueno, uno, ¿no? Ojalá que tocara así. No va a tocar así. Ya me encargué de eso. No, mentira. Bueno, sigamos. Una bobina rectangular plana de 25 vueltas está suspendida en un campo magnético de 0.2 Weber por metro cuadrado. Bien, es otra medida del campo magnético. El plano de la bobina es para... Vamos a dibujar, porque aquí sí que hay que dibujar para ubicarse. Una bobina rectangular, es decir, es una sola bobina. Y es rectangular, así que bueno. Ah, perdón, de 25 vueltas. Claro, no, sí, está bien. O sea, es esto, pero repetido 50 veces la bobina. Bien, etcétera. Concentrémonos en una espira que para el análisis basta con una. Está suspendida en un campo magnético de 0.2 Weber por metro cuadrado. Bien. El plano de la bobina es paralelo a la dirección del campo. Bien. ¿Qué quiere decir? Si esta es la bobina, ¿no? Y la bobina, pues, si yo dibujo una línea para representarla, o sea, el plano este de aquí, dice que es paralelo al campo. El campo yo lo voy a dibujar como una línea en una dirección X, porque no me está dando dirección. Voy a definir la que yo quiera. Las dimensiones de la bobina son 15 centímetros por 12 centímetros.
¿Cuál es la corriente en la bobina si sobre ella actúa un torque de 5.4 newtons por metro? ¿Ok? Ya, vamos a hacer. Bien, vamos a ver. Me da una bobina, me da el número de vueltas, etcétera. Bien, ahora me imagino que han avanzado torques si él les va a meter esto. Seguramente que no, pero entonces atiéndame por un momento. Bien. Cuando yo tengo una bobina, ¿no? Cuando yo tengo una espira, ¿ok? Ahora esto no tiene por qué ser del todo... No, bueno, da lo mismo. Si yo tengo esta situación, bien, lo que yo tengo es que en un extremo de la bobina se va a estar generando una fuerza en ese sentido, bien, una fuerza magnética, y en el otro extremo yo voy a tener otra fuerza magnética de la misma magnitud, pero en sentido contrario. De ahí sale el nombre de momento de par de fuerzas, porque es un par de fuerzas, bien, en sentido contrario. Aparte del par de fuerzas yo puedo tener el torque, bien. Ahora el torque para una espira está dado por la corriente que atraviesa la espira por el área de la espira por el campo por el seno del ángulo. ¿De dónde se mide el ángulo? El ángulo se mide siempre entre entre la normal al campo. Aquí voy a tener que dibujar la normal al campo, bien, y el campo magnético, bien. Ahora, si yo hago eso, el plano de la bobina es paralela a la dirección del campo. Las dimensiones son 15 por 12, ¿Cuál es la corriente de la bobina si sobre ella actúa un torque de 5.4 newtons sobre metro? El plano de la bobina es paralelo a la dirección del campo. Paralelo, pero si es paralelo no va a haber fuerza magnética. No había algo que era, si algo era paralelo a un campo magnético, al final todo se reducía a cero porque la normal era cero. Ahora, Sí, pues, algo así como que estaba cero. eso es lo que estoy La fuente intentando está. entender de esto de aquí. Denme un segundo. ¿Cuándo el seno vale 1? Ah, no, está bien. Yo soy el genio. ¿Qué ángulo forma? No, pero igual, a ver, no, volvamos a lo mismo. Seno de 90, que es el ángulo que forma la normal con el campo. Ah, es 1, está bien. Dios, es que soy solamente, eso es lo que yo soy tonto al parecer. Esta es la fórmula de torque, bien, general. Y para un número de espiras X, bien, porque esto es para una espira, bien. Lo único que se añade es el número de espiras, ¿no?
Entonces sería la corriente por el área, por el campo, por el seno que se forma. Ese ángulo se mide siempre entre la normal al área y el campo, ¿no? La normal al área es esta y el campo es este de aquí. Entonces forman 90 grados. ¿Bien? Tengo eso entonces. Ahora vamos calculando datos. La corriente la conozco. Si me fijo no la conozco la corriente, conozco el área, vamos tomando datos. El área va a ser igual a... las dimensiones son 15 centímetros por 12 centímetros. Entonces 15 centímetros por 12 centímetros, que literalmente es el área. 15 por 12 es 180 centímetros, pero si yo esto lo llevo a metros, yo diría, bueno, 100 centímetros es un metro, ¿no? Aparte estos centímetros al cuadrado, ¿no? Entonces 100 centímetros al cuadrado, un metro al cuadrado, voy a tener entonces 180 dividido 100 al cuadrado, tengo 18 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, ahí tengo yo entonces el área. Como el seno es 90, ¿no? Él me está diciendo que, es decir, entre la normal y el campo hay 90 grados. Esto yo lo puedo resumir como 1. Bien, la fórmula me quedaría para el torque de esta manera: I por A por B por N. ¿Conozco el área? Sí. ¿Conozco el valor que tiene el campo? No lo conozco, eso me falta hallar. Ah, no, sí lo tengo. Está suponiendo un campo magnético de 0.2. Sí, está aquí. Conozco el campo, conozco el número de espiras, conozco el torque, simplemente es despejar la corriente. La corriente va a ser el torque partido el área por el campo por el número de espiras. La corriente entonces va a ser el torque, dice que es 5,4. Las unidades son newton por metro. El área la acabo de hallar como 18 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El campo está como 0.2 Weber por metro cuadrado. Escribí las unidades, no escribí el 0,2 Weber por sobre, ya Dios, es una confusión, sobre metros cuadrados. Y el número de espiras es de 25 vueltas. ¿Cuánto va a dar eso? 5.4 dividido 18, bueno, 18 exponente a la menos 3 por 0.2 por 25. Sale, a mí me sale 60, ¿bien? 60 amperios, y esa es la respuesta. Listo. Por último, el ejercicio más complicado de todos. Bueno, ¿alguna duda sobre el anterior ejercicio, algo, etcétera? Exactamente de dónde salió la N mayúscula. La N mayúscula es el número de espiras, o el número de vueltas, que es lo mismo. ¿Bien? Cuando es una sola espira, N es 1 y la fórmula se reduce hasta aquí, ¿no? Hasta acá. Cuando N tiene un valor mayor a 1, pues se coloca la N y se escribe el número de espiras. Tan sencillo como eso. ¿Bien? Bien, perdón, es que los perdí. ¿Dónde estaban? Allá. Ok. Dos conductores A y B rectos y largos se colocan de forma paralela, tal como indica la figura. Si la intensidad del conductor si la intensidad en el conductor A, creo que dice A acá, ¿no? Es de 8 amperios y el campo magnético resultante en el punto P es nulo, bien. El punto P me parece que es aquí. Determina la intensidad de corriente en el conductor B e indica el sentido de la corriente. Ahora, ya vimos, ¿no?, en el último ejercicio que
O sea, me está diciendo que en la corriente de A va en ese sentido, la flecha está por aquí. Bueno, sí o sí tiene que haber una corriente en el B, ¿no? Y me dice que la intensidad en el resultante, perdón, el campo magnético en el punto P, que está entre medio de los dos cables, es nulo. Cuando yo tenía que el campo entre medio de dos cables era nulo, ¿qué sentido tenían que tener las corrientes? Del último ejercicio que vimos, ya de acá recuerden, Contrario. igual, cuando van en sentido igual, el campo adentro se anula. Bien. O yo voy a tener que en algún punto de ellos dos el campo se va a anular. Porque afuera, ¿qué pasa afuera? Afuera todo el rato se están sumando. Y aquí todo el rato igual se suman en sentido contrario. Cuando los dos tienen el mismo sentido, adentro, entre los medios, el campo vale cero. En algún punto va a valer cero. Bien. Entonces yo ya sé o puedo intuir que la dirección de la corriente para que el campo en el punto P sea cero también tiene que ser la misma que la de A. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, entonces ok. Vamos, determina la intensidad de corriente en el conductor e indica el sentido de la corriente. El sentido de corriente ya lo acabo de definir. Vamos a ver cuánto vale. Creo que me falta un dato aquí. No sé si es que este está borroso. O bueno, vamos a ver. Voy a ver la foto original. Déjenme ver. Porque... no, creo que no. Creo que está bien. No, sí está bien. Vamos a ver. Ya. A ver, datos. ¿Qué datos? Bueno, ya acabo de decir, ¿no? Para que valga cero, quiere decir que el campo generado por A más el campo generado por B tiene que ser igual a cero, ¿no? Es decir, el campo A va a ser igual a menos el campo sub B. Para cables rectos, mi sub cero, porque recuerden, no me está diciendo si es el vacío o si es otro medio. Si no me dice nada, y asumo que es el vacío, por eso está ocupando todo el rato mi sub cero, ¿bien? Sobre 2pi por radio. ¿Había pi en esta fórmula? No me acuerdo. Sí, había. Es igual a menos mu sub 0. Esto es la corriente en A. La corriente en ¿Cuál B. es, según mío, era la dimensional AUSI? ¿Perdón? No es que haya mu sub 0 y mu relativo. ¿Cuál es adimensional? Ah, ya. La fórmula es la siguiente. La mu es igual a la mu relativa por la mu sub 0. La que no tiene unidades es mu relativa. Mu relativa es un número. Mu sub 0 es un número con sus unidades que mu no me acuerdo qué era, creo que era Tesla por metro cuadrado sobre amperio, no recuerdo honestamente. Y mu solita también tiene unidades, es un número con sus unidades, ¿bien? No son estas exactamente, no recuerdo. La que no tiene unidades es la relativa, para que quede claro. Y ustedes en la fórmula siempre tienen que meter mu con sus unidades. O sea, en la fórmula ocupan o la mu sub 0 o la mu del material, que es la solita. Si les da relativa, tienen que primero aplicar esa fórmula, hallar la mu del material, que es la que no tiene sufijo, y entonces recién reemplazan en la fórmula. ¿Bien? ¿Queda claro? Espero que sí. Bueno, de aquí que puedo ir eliminando, ¿no? Mu sub 0 se puede eliminar con mu sub 0. 2pi se puede ir con 2pi, me quedaría I sub A sobre R sub A va a ser igual a menos I sub B sobre R sub B. Creo que sí hay un dato que no estoy leyendo aquí. No sé si aquí es que no lo leo, porque no puedo hallar esto si no tengo la distancia. Al menos, no, sí puedo. A ver, ¿cómo lo hice la anterior vez? Nada, que sí puedo. Nada, la corriente IB, porque yo quiero saber la de B, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, voy a reemplazar este negativo, lo voy a llevar al otro miembro. Igual se va a quedar como negativo, ¿no? IB sobre R sub B va a ser igual a menos IA sobre R sub A. Yo sé que o sea, R, la distancia hasta B más la distancia hasta A tiene que dar la separación de los conductores, que me está diciendo aquí que son 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros
pero llevaba metros en lugar de centímetros, yo lo escribo como 15 por 10 a la menos 2 metros. Entonces reemplazo el que yo quiera, ¿no? Cualquiera me va a servir. Ah, no, pero esto es para hallar distancias. Lo que yo quiero hallar ahora es corriente. Esto creo que era 6, no me da más datos. O no sé si es que sí me da más datos, no estoy leyendo bien esta parte de aquí, no veo. Es un punto, ¿no? Y aquí me imagino que no hay... Parece que sí hay datos en Creo ambos, que aquí porque sí es en una el abajo distancia. hay, y dice centímetro, en el B se fija abajo, Sí, 10 centímetros, y así que estoy arriba viendo... igual se ve que está borroso, y hay. Sí, estoy viendo que aquí no es una flecha de esta forma y cuando es esta notación es porque me está dando un... Y aquí llego a leer que dice centímetros, pero no logro leerlo. Ah, no, ni con la foto original llego a leerlo, pero sí, sí, Pero centímetro dice, solo que está borroso. sí, lo que no logro ver de ninguna manera es el número. Ya, inventémonos un número, creo que no va a afectar, pero si me pide hallar corrientes ya, por fuerza sí o sí me tiene que dar sí o sí una de las distancias, sí o sí me tiene que dar una de las distancias, no hay pierde. Lastimosamente, pues no me la está mostrando, ¿no? No sé, asumamos una distancia X. Bueno, tiene que sumar 15 centímetros entre las dos. Yo voy a decir que es 5. ¿Ya? Vamos a decir que aquí es 5. En el examen, si es que está borroso, ustedes pueden pedir que en la pizarra se le dibuje el dato. Ok. Esto es fácil. Si 5 centímetros es de la distancia de A al punto, la distancia B, ¿cuánto va a ser? De B al punto. De B va a ser 15, bueno, usemos centímetros, menos la distancia A, pero la distancia A es 5 centímetros. Si la distancia B va a ser 10 centímetros, o lo que es lo mismo, 10 por 10 a la menos 2 metros. Bien. Ahora sí, la corriente en B no va a ser más que R sub B sobre R sub A por I sub A negativo, ¿no? Y B entonces, ¿a qué va a ser igual? Y B va a ser igual a R sub B. R sub B vale 10. No, podría usar los centímetros porque como se van a eliminar no hay mucho problema, pero bueno, 10 a la menos 2 metros, yo que siempre les he dicho que trabajen con los sistemas internacional sobre RA que es 5 por la corriente IA que es 8. Bueno, esto se va, 10 entre 5 es 2, 8 por 2 es menos 16 amperios. Ahora aquí puede haber una confusión, ¿por qué me sale negativo? ¿No? Porque a ver, analicemos. El mismo análisis que antes para que quede claro. Si yo en este punto de aquí yo voy a tener que así es la corriente que genera este, y en este punto de aquí voy a tener que la corriente que genera el segundo tiene que ser así. Por regla a la mano derecha, ¿no? Si va a la derecha, giro, para el cable A va a entrar y para el cable B, ¿no? Va a salir. No sé si se están dando cuenta de eso, espero que sí. Es decir, van en sentido contrario por fuerza, ¿bien? Entonces las corrientes tienen que ir en el mismo sentido, porque caso contrario va a ser al revés. Si van en sentido contrario, adentro se van a sumar y afuera se cancelan. ¿Por qué me sale negativo el resultado? Porque aquí las distancias, fíjense que una distancia la estoy tomando, ¿no? Porque al fin y al cabo el campo es un vector, ¿bien? Por eso eso es lo malo de trabajar con unidades sin conocer bien la teoría o sin entender bien. Porque yo estoy tomando de este punto a la izquierda, estoy tomando una distancia y de este punto, bueno, hacia arriba y hacia abajo es otra. O sea, en vectores, los vectores distancias, ¿no? Uno va a ser negativo, el otro va a ser positivo.
Claro, en unidades son positivos todos, porque no existe el menos 5 metros. Cuando yo digo menos 5 metros, sí o sí estoy diciendo que es menos 5 respecto a algún positivo, qué sé yo. Si el positivo es a la derecha, pues menos 5 metros será a la izquierda. No existe el menos 5 metros como concepto, las distancias negativas no existen. Entonces, me da negativo porque yo no estoy usando vectores, bien, estoy usando módulos y el campo magnético es un vector. Lo correcto, ¿qué sería? Lo correcto sería decir, en todo caso, bien, el convenio es que lo que entra, ¿cómo es? Lo que sale es positivo, lo que entra es negativo. ¿Quién está saliendo? Está saliendo el campo producido por B. Es decir, la distancia de B para mí va a ser la positiva. ¿Y quién está entrando? Entra el campo producido por A. Es decir, la distancia de A para mí va a ser negativa. Y ahí se van a dar cuenta que si esta distancia yo la tomo como negativa, bien, va a ser menos 10 centímetros, y la distancia esta positiva va a ser 5 centímetros, va a ser menos 10 sobre 5, o sea, la división va a quedar esto negativo en algún lado y el negativo con este negativo se van a cancelar, queda positivo. Igual si hago el sentido contrario, es decir, si tomo que esta es la positiva, que esta es la negativa, va a dar lo mismo, porque ya sea que esta sea la negativa o esta sea la negativa, me va a quedar un signo menos que se va a eliminar con este signo menos. Bien. De ahí que él salga aquí negativo. No es que esté mal, es que como no estoy usando vectores, pues me va a salir de esta manera. La respuesta es que la corriente IB es de 16 amperios, que va en la misma dirección de I sub A. Bien, resumámoslo ahí para resumirlo lo máximo posible y que se entienda. ¿Okay? De todas formas, lo importante que ustedes tienen que recordar, por favor, es que cuando van las corrientes tienen el mismo sentido, dos cables largos y paralelos con el mismo sentido, adentro en algún punto se elimina y afuera se suman. Cuando son en sentido contrario, adentro se suman en todos los casos y en las partes de afuera va a haber un punto donde se van a eliminar. Bien, eso. O sea, adentro se suman, afuera se restan. Cuando son contrarios, cuando son iguales, adentro se restan, afuera se suman. Inciso B, determinar el campo magnético resultante en el punto Q. Aquí se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, de que adentro en este caso que van en el mismo sentido, adentro se restaron y afuera se van a sumar, porque si yo dibujo el campo generado por este de aquí, extendiéndolo hasta este punto, va a ser por regla de la mano derecha, si la aplican bien, en este punto el campo va a entrar, un punto. Para B, ¿no? Que sería más o menos así el campo, ¿no? Si yo vuelvo a aplicar regla de la mano derecha, en ese punto lo que va a hacer, por el cálculo B, el campo va a entrar. Si los dos entran, van en la misma dirección, se van a sumar. En el punto B, entonces, el campo magnético en el punto Q, creo que es, o C, no sé qué punto le llama, en el punto Q, va a ser producido por A más el producido por B. Va a tener un valor, ya no es 0. Esto es mu sub 0 por I sub A partido 2 por pi por la distancia que hay del cable hasta el punto. Más mu sub 0 por I sub B sobre 2 veces pi por la distancia que hay del cable al punto. De aquí puedo sacar factor común. Mu sub 0 partido entre 2 pi y sería I1. La corriente 1, ¿cuánto vale? Vale 8. Sobre la distancia del cable A hasta el punto, ¿cuánto sería? Del cable A hasta el cable B son 15 centímetros. Del cable B hasta el punto, creo que esto es 6, ¿bien? Entonces 15 más 6 es 21. 21 centímetros, que yo le escribí como 21 por 10 a la menos 2 metros. Más la corriente B, ya dijimos que es 16 y es positiva porque van en el mismo sentido. 2pi ya está. La distancia del punto del
cable B al punto Q es de 6, ¿no? 6 centímetros, que son 6 por 10 a la menos 2. Lo único que hago ahora es sumar. 8 dividido 21 exponente a la menos 2 más 16 dividido 6 exponente a la menos 2. Primero hago esa suma ya. Y eso lo multiplico por mu sub 0. Mu sub 0 es la constante 33 dividido 2 por pi. 6.095 por 10 a la menos 5, ¿no? Si ustedes hacen todo ese cálculo, que lo pueden hacer directo, el campo se mide en Tesla o en Word sobre metro cuadrado, como quieran. Y acá ahí tienen las dos respuestas. Bien, y ese sería el primer modelo. Ok. Y como dije, vamos a hacer este modelo ahorita, que quede hasta aquí, por favor. Y pues mañana estaríamos haciendo los siguientes. Bien, mañana entonces haríamos los últimos dos modelos y algún otro ejercicio que quieran practicar. Voy a terminar la grabación.